La sección de salud. Atentos, papás, vamos a hablar de vacunas, de vacunar a los niños, también a los mayores, pero a los niños. Es que esta semana se está celebrando la semana que se llama de la inmunología. Y entonces han aparecido con motivo de esa semana datos pues como muy interesantes. Y en España podemos presumir de que la cobertura infantil es muy buena, pero siempre hay un pero. ¿Os parece que empecemos con unos datos genéricos de la vacuna? Porque junto con la higiene puede ser lo que más vidas ha salvado a lo largo de la historia de la sanidad. Por ejemplo, más de 3 millones de muertes nos ahorramos al año gracias a las vacunas. 3 millones, ¿eh? Se dice pronto. Para que se hagan una idea, unas 60 vidas por hora salvan las vacunas en general. Y ahora mismo, si se preguntan, bueno, ¿y cuántas habrá? Pues más de 40 vacunas combatiendo múltiples enfermedades. Para hablar de este tema, hemos traído, a ver qué les parece, como a las 3 patas, al triángulo de... Nos faltaría la administración pública, pero es que como luego se nos va el tiempo. Mira, está con nosotros Juan Casado, pediatra emérito del Hospital Niño Jesús. Juan, buenos días. Buenos días. Nos acompaña también Ana Belén Ramírez, que es enfermera en el Centro de Salud Vicente Muzas. ¿Es la que pincha? Claro, Ana es la que los pone. Es la que los pone. Buenos días. Y está también con nosotros el representante de quienes fabrican esas vacunas, que es Emilio Esteves, el director del Departamento de Técnico de Farmaindustria. Bienvenidos a los tres, buenos días. Vamos a empezar, si os parece, con esos datos a los que hacíamos referencia. En España la cobertura infantil es bastante buena, pero todavía hay un 5% de los padres que no vacunan a los niños. Y los motivos son dos. Uno, el tema de riesgo de exclusión social, y otro, el que los padres deciden no vacunar a sus hijos. Juan, ¿a qué se están jugando o qué se están jugando sus padres? No sus padres, los niños en realidad son los que se lo juegan cuando no vacunan a los pequeños. A tener enfermedades, a veces enfermedades mortales, enfermedades a veces incurables. Estos padres forman como una religión. Son personas muy activas de que las vacunas tienen unos errores, de que las vacunas producen complicaciones, problemas, que la vacuna en realidad es un invento de la industria farmacéutica para ganar dinero, pero no es así. No es así. Yo he visto muchos niños con meningitis que podían no haber tenido meningitis. He visto muchos niños muertos en el hospital donde yo he trabajado y donde trabajo, en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Niños que podrían haberse salvado de quedar tontos, paralíticos o muertos o incluso con amputaciones de alguna parte de su cuerpo por no haber estado vacunados. Los padres que no vacunan someten a sus hijos a un riesgo muy alto. No solo a sus hijos, al resto de la población. Yo creo que en el futuro, ahora no, en el futuro esto será considerado como una negligencia que forma parte de los malos tratos infantiles. Porque es como tener a un niño en un precipicio y que el padre no ponga una barrera, una limitación para que el niño no se caiga del precipicio. Pero estos padres están convencidos de que no hay que vacunar, de que lo mejor es que los niños pasen enfermedades de manera natural, que pasen la varicela de manera natural, cuando se ha visto que los niños que pasan la varicela de manera natural tienen complicaciones, neumonías, encefalitis y muchas complicaciones, pero hay enfermedades que no pueden pasarse de manera natural, como no se puede pasar de manera natural la polio, no se puede pasar de manera natural la meningitis, la sepsis, las infecciones generalizadas. Los niños que ahora, por ejemplo, tienen en Europa sarampión, y los adultos, la mitad, exactamente la mitad, son mayores de 20 años. No es que no protejan a sus niños, es que los no vacunados están desprotegiendo al resto de la población. Y estamos hablando también de la indefensión del niño. Por ejemplo, nosotros tenemos una conocida que sus padres no le pusieron ninguna vacuna y ella dice, claro, yo estoy casi poniendo velas, que no me pase nada, porque al final pagan las consecuencias de... Ana Belén, en la consulta, ¿con qué casos reales te encuentras de este tipo? La verdad es que afortunadamente no son muy abundantes, pero sí que hay casos de este tipo. Evidentemente, pues a lo mejor no es el padre, la madre la que nos consulta, pero sí a lo mejor los abuelos de esos niños que tienen un dilema porque los padres han decidido no vacunar a sus nietos, porque consideran que no, lo que acaba de comentar el doctor, que no es eficaz, no es necesaria, es mejor hacerlo de otra manera, y esos dilemas cuestan mucho
afrontarlos. Nosotros realmente lo que tenemos que hacer es dar toda la información adecuada, pertinente de esas enfermedades, de esos, o sea, desmitificar, romper mitos, romper falsas creencias, que es nuestra labor. Mira, si vamos por enfermedades, pues vemos que, por ejemplo, la viruela es una enfermedad completamente erradicada gracias a las vacunas, pero vamos a ver un poco la radiografía de lo que se ha conseguido con las vacunas. La viruela erradicada, la poliomielitis ha bajado la incidencia un 99%, fíjense el porcentaje. El virus del papiloma humano, por ejemplo, el 84%, la antitetánica un 81% ha bajado y el sarampión un 77%. Que, Juan, hablábamos del sarampión, ¿por qué se está produciendo eso? Recientemente en Portugal, hacía décadas que no moría nadie, y de repente una chica con 17 años fallece por sarampión, que es una enfermedad que parece como que la teníamos muy asumida. ¿A qué se debe ese repunte? Ese repunte porque hay parte de la población que no está vacunada, que no está protegida, y no está protegida, o a lo mejor está protegida de manera insuficiente, porque la vacunación no solo hay que ponerla, sino hay que ponerla y seguirla. Cada pauta de vacunación requiere una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, y no tienen suficientes dosis. Sarampión, por ejemplo, se ponen 2 dosis de vacuna, y hay adolescentes, adultos, que dicen, bueno, no he tenido sarampión, mi hijo no ha tenido sarampión, pero como digo, la mitad de los sarampiones de Europa son en mayores de 20 años, y en Portugal, efectivamente, en Portugal está habiendo un pico de sarampión y de otras enfermedades que se pueden prevenir. O sea que no solo la vacunación protege a los niños pequeñitos, protege a los mayores. El sarampión, recordemos, el sarampión mató en Europa a millones y millones y millones de personas. ¿Y con la aparición del sarampión tenemos que estar preocupados en España, visto cómo está en Europa? El que no está protegido, desde luego, porque el sarampión es una enfermedad muy, muy grave. Para los niños pequeños, el último sarampión que yo vi lo tuvimos que tener en la UBI, intubado, con muchas complicaciones. Sus papás no eran analfabetos, eran universitarios, pero adoptaban esa postura de que lo mejor es lo natural, este mal falso concepto de lo natural, de que el pecho, lo natural, la naturaleza, es muy buena la naturaleza, pero la naturaleza enferma, la naturaleza mata. Vamos a ir a hablar también de las vacunas. Vamos a empezar por la curiosidad de cómo empezaron a fabricarse, pero también entraremos en la entraña, porque ha habido una falta de suministro bastante importante. Vamos a empezar por lo simpático, porque ¿quién le iba a decir al mundo de quien fabrica las vacunas que iba a ser ordeñando vacas como alguien descubriera que había una forma de atacar a la viruela, ¿no? Claro, fue un médico británico, el doctor Jenner, que tuvo una intuición propia de los grandes investigadores, ¿no? Vio que los ordeñadores de vacas estaban protegidos frente a una infección que para el resto de la población era mortal, y entonces pensó que esa protección se podía deber a algo, y de alguna manera pues intuyó que inoculando el pus de las pústulas de los ordeñadores de las vacas a un niño, pues este desarrollaba una protección, una inmunidad, y eso pues fue el origen de las vacunas. Evidentemente esto es mucho más largo y es mucho más complicado, pero da una idea de la dificultad de las vacunas. Es decir, a diferencia de muchos otros medicamentos, las vacunas no tienen un origen químico, no se pueden producir en cantidades industriales porque puedes poner varias plantas a producir vacunas. Son agentes vivos que tienen que estar tienen que estar fraccionados o inactivados, y esos son los que generan estas defensas y esta inmunidad. Porque, Anabel, en vosotros sois, al fin y al cabo, los que ponéis las vacunas, son los que el mejor termómetro, los que mejor habéis detectado la insuficiencia de suministro que hay. ¿En qué lo habéis detectado, por ejemplo? ¿En tosferina, en meningitis? Lo hemos detectado actualmente en vacunas dentro del calendario sistemático, pues tenemos problemas de suministro en vacunas tan frecuentes, conocidas como el tétanos, como la hepatitis B, la hepatitis A,
la tuvimos con el tema de la tosferina, con las vacunas de la tosferina, que es un poco por lo que comentaba el compañero, por la falta de Qué difícil tiene que producción. ser también eso, ¿no? Por una parte recomendar ponerse la vacuna y por otra parte saber que esa vacuna tiene que esperar uno en la farmacia un mínimo de lista de espera de 6 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué se está produciendo esta falta de suministro? Bueno, probablemente por muchos motivos. Primero, querría decir que ninguna empresa, farmacéutica o no farmacéutica, tiene ningún interés en dejar de comercializar un producto, porque realmente en este caso los pacientes, el propio sistema sanitario se ven afectados, ¿no? Realmente los problemas de desabastecimiento de vacunas se deben a que la programación de las vacunas es muy larga, la producción de las vacunas también es muy larga, están en una horquilla entre 6 y 30 meses la producción. El 70% del tiempo se dedica a hacer controles para verificar que efectivamente esa vacuna cumple los requisitos que se exigen por parte de la administración. Y eso entra dentro de un ámbito de programación. Si esa programación en algún país, hay pocos productores, falla, pues puede producirse un problema de abastecimiento. De todas maneras, las compañías, y a mí me consta que las compañías son muy conscientes de esta situación y están haciendo lo imposible para subsanarlo, pero no son como los productos químicos que se puede incrementar la producción. Estos son productos complejos, intrínsecamente complejos de producir y por consiguiente pues se tarda un cierto tiempo a reajustar, sobre todo cuando han cambiado las condiciones. Sin duda es una asignatura pendiente que tenemos ahí. Juan, yo te voy a pedir que, pues me imagino ya por lo que has expuesto, lo que opinas de esos padres que... Pero qué mejor forma de cerrar esta entrevista o este encuentro que ese llamamiento, ¿no? Se te han muerto, lo has dicho, has visto niños que se te han muerto en los brazos y ante eso, ¿qué pensarán, por ejemplo, niños de África que no tienen esa vacuna de la malaria? O que cuando aquí hay padres que la tienen y la desechan. Un último mensaje. Eso es otro mundo. Vivimos en el mundo muy desarrollado, con mucho dinero. Pero hay vacunas cuya producción, hay vacunas caras, muy caras, como esta que estamos hablando, de la nueva meningitis, meningococo B, pero hay otras vacunas que son muy baratas, muy baratas. Las vacunas baratas, por ejemplo, contra la polio, el tétano, la difteria, estas vacunas que no cuestan nada y que se pueden poner a los niños por nada de dinero, hay en muchas partes del mundo, sobre todo en África y en los países subdesarrollados, un déficit de vacuna y de protección que nosotros, con un poquito de solidaridad, podíamos ayudarles. Hay un cinturón en África que se llama el cinturón de las meningitis, que no solo no tienen vacunas, no tienen nada. Nosotros podíamos ayudar a disminuir la mortalidad de esos grupos. También. Pero ya que las tenemos aquí, claro, África es África, pero ya que nosotros las tenemos, vamos a aprovecharlas. Claro. Que las despreciamos, algunas veces las despreciamos, claro, pero ese 5% nosotros por fortuna en España tenemos una cobertura vacunal muy alta, porque el sistema público de salud está cubriendo casi todo, no todo, pero casi todo. O sea, somos un poquito un ejemplo en el mundo de que nuestros niños están protegidos, pero no todos los niños están protegidos, no todos los niños. Tenemos que convencer a esas familias que no protegen, a esas familias que no vacunan para que a ese 5%. Bueno, pues con este llamamiento, claro, con este llamamiento terminamos la sección.